Bien, amados hermanos, buenos días. Dios les bendiga grandemente este día del Señor. Les saluda el pastor Walter Rojas. Hoy tengo el privilegio de ir con ustedes a las Escrituras para buscar el consejo del Señor en torno a lo que se ha venido hablando el día de ayer en el marco de la conferencia que el Señor ha puesto en el corazón de Pastor Ricardo, estar enseñándoles a su congregación, y hoy tengo el privilegio entonces de dar un punto adicional, expansivo a lo que se ha visto el día de ayer. Hermanos, por favor, acompáñenme en oración. Oramos. Amado Dios, te agradecemos el día de hoy, primeramente por el sostén de la vida, porque tú nos preservas en tu gracia. Si el día de hoy seguimos confiando en ti, oh Señor, no es por nuestros méritos, no es porque nada bueno hay en mí, es por tu gracia únicamente, amado Dios. Te pido que, así como has dado gracia en medio de la iglesia para adorarte con fervor, con inteligencia y con entendimiento, también des gracias, Señor, en este tiempo. Suple mis carencias y dota a mi hermano, Señor, de concentración, para que pueda él aplicar conforme tú capacites, Señor, y traigas convencimiento a sus vidas, a sus conciencias, para la aplicación, Señor, de lo que se expone el día de hoy, para una vida cada vez más piadosa. Te lo pido esto, Padre, para el bien de la iglesia y para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, seguramente ya se ha estado exponiendo el texto de estudio, Romanos 11, versículo 32, hasta Romanos 12, versículo 2. El sermón yo lo he estructurado de esta manera, mi hermano. Primeramente, simplemente voy a hacer un breve alcance de algunos puntos importantes del día de ayer. Luego quiero exponernos en sí, hermanos, a todos, ante cuál es la postura y la advertencia del apóstol Pablo, que es el soporte a Romanos 13. En Romanos 12 nos da una dura advertencia acerca de cuál es nuestra cosmovisión de la cultura, y finalmente dar un trasfondo doctrinal en la que debe descansar nuestro sometimiento a la autoridad civil. Cuando inicia el texto base de estudio, Romanos 11, 32, nota que dice: porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. El apóstol Pablo, luego de estar exponiendo por 11 capítulos el Evangelio acerca de la culpabilidad del hombre, de la ira de Dios, y ampliamente ha hablado del plan de redención de Dios que he puesto en ejecución en Cristo, el apóstol Pablo cierra esa sección diciendo: porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh, profundidad de las riquezas. Y Pablo expresa aquí su admiración ante tan soberana y portentosa obra redentiva. Y luego en el capítulo 12 hace una advertencia el apóstol Pablo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que, hermanos, acerca de lo expuesto ayer, solamente hacer unos pequeños alcances. La Biblia es clara entonces en afirmar que los cristianos deben respetar el gobierno civil. Romanos 13, versículo 1 al 2 dice: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha expuesto, y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. Así que algo que se desprende de esta lectura es que el gobierno civil es un medio dispuesto por Dios para gobernar a las comunidades. Es uno de estos medios
junto con la iglesia y sus ministros, los padres, por ejemplo, en el hogar, o los maestros en la escuela, cada uno en su propia esfera de autoridad. Cada uno de estos medios tiene su propia esfera de autoridad bajo Cristo, quien es el que gobierna el universo en nombre del Padre. Y cada esfera tiene que ser delimitada por referencia a las demás. Ahora, en este mundo caído, estas estructuras de autoridad son instituciones de la gracia común, la bondadosa providencia de Dios, y que se levanta, amado hermano, como baluarte contra la anarquía. Dios sabiamente ha dejado esferas sociales con sus propios organismos, reglas, roles y autoridades, y lo ha establecido así. A él le agradó hacerlo así, mi hermano, como baluarte contra la anarquía, contra la ley de la selva, contra la disolución del orden social. Y eso es lo que se expone. Ahora, amado hermano, esta noción acerca del sometimiento a la autoridad civil no es algo que ha brotado simplemente de ayer, es algo que la iglesia ha confesado históricamente. Podemos ver en todos los artículos de fe históricos de las iglesias, solamente por citar alguno de ellos, en el artículo de fe de Westminster, por ejemplo, mira lo que ya confesaba la iglesia: Dios, el Señor y Rey Supremo de todo el mundo, ha dispuesto que haya magistrados civiles para que estén bajo él y sobre el pueblo, para su propia gloria y el bien público, y con este fin los ha armado con el poder de la espada para la defensa y el apoyo de aquellos que son buenos y para el castigo de los que hacen el mal. El magistrado civil no tiene derecho a asumir la administración de la palabra, ni de los sacramentos, ni el poder de las llaves del reino de los cielos. Es lo que expresa el artículo de fe de Westminster. Así que el gobierno civil dado por Dios existe para el bienestar de la sociedad. Puesto que este gobierno civil existe para el bienestar de toda la sociedad, Dios le concede el poder de la espada. Es decir, el uso legítimo de la fuerza para hacer cumplir las leyes justas. Los cristianos, por ende, deben reconocer esto como parte del orden dispuesto por Dios. Sin embargo, mi hermano, ninguna autoridad civil debería usar esa autoridad como un poder para perseguir a los que pertenezcan o no pertenezcan por ahí a ninguna religión en particular, ni tampoco para consolidar ninguna forma de mal. El apóstol Pedro, en su primera carta, en el 2, versículo 13 al 14, dice: sométanse. ¿Pero de qué manera? Por causa del Señor, a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Así como es correcto, por ejemplo, que el Estado recoja impuestos por los servicios que presta, sin embargo, si ese mismo Estado, mediante algún hombre puesto en autoridad civil, prohíbe lo que Dios exige o exige lo que Dios prohíbe, hermano, se hace ineludible, y esto lo digo de forma muy personal, no dogmática. Si prohíbe lo que Dios exige o exige lo que Dios prohíbe, se hace ineludible alguna forma de desobediencia civil. Sin embargo, con la aceptación de las consecuencias penales, con lo cual estaríamos demostrando, mi hermano, que reconocemos la autoridad que los gobiernos como tales han recibido de Dios.
Pastor, ¿qué haríamos si la autoridad de turno nos insta o estipula ahora que todo ministro ordenado en las iglesias debería casar una pareja homosexual? Pastor, ¿usted acataría eso, que es una exigencia de lo que Dios prohíbe? No lo haría. Y tendría que recaer en una desobediencia civil. Sin embargo, debería estar dispuesto a aceptar las consecuencias penales, porque yo debo someterme a la autoridad civil. Hechos 4, cuando el gobernante de turno exigía a Pedro y a Juan hacer algo para lo cual fueron comisionados, es decir, romper con un llamado expreso de Dios para estos hombres, ¿qué es lo que le contestan Pedro y Juan? Ustedes mismos juzguen, dicen ellos, si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ahora, por otro lado, hermanos, también se desprende de lo que se ha escuchado ayer, que los cristianos deben exhortar a los gobiernos para que cumplan con su papel de la forma de vida. Deben orar por ellos, obedecerlos, sin embargo, velar sobre ellos. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo, en su primera carta a Timoteo, en el 2 capítulo, versículo 1 al 3, dice: exhorto pues ante todo que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir en una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y dignidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios el Salvador. Así que, hermanos, esto es lo que se desprende de lo que vimos ayer. Ahora, el apóstol Pablo nos hace una advertencia severa. Y esto debería acompañar, mi hermano, nuestra percepción acerca de la autoridad civil y cómo el creyente debería tener esa claridad. Pablo nos dice: no se acomoden a este siglo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No se acomoden a este siglo. Porque luego Pablo explica que este siglo no tiene en cuenta la voluntad de Dios. Los cristianos peligrosamente se están adaptando a las ideologías de este siglo. Hermano, están dejando muy rápido su legado evangélico dogmático y ortodoxo. Y están comprando modismos culturales. Hermanos, y qué bueno que el Señor haya puesto en el corazón del pastor Ricardo exponer estos temas que nos van a llevar a hacernos preguntas acerca de que si nuestra cosmovisión no es simplemente el efecto de haber comprado una ideología y tú no lo sabías. Estamos dejando demasiado rápido el legado evangélico, histórico, dogmático, ortodoxo. Estamos comprando muy rápidamente modismos culturales. Incluso se han ido poco a poco cristianizando alguna de esas ideologías. ¿Y sabe qué es lo peor, mi hermano? Las reclamamos como patrimonio escritural. O por ejemplo tenemos el día de hoy el evangelio social. Hace unas décadas empezó la teología de la liberación. Hoy, hermano, tenemos partidos que se hacen llamar cristianos marxistas. O hablamos del evangelio de la prosperidad. O hablamos hoy, hermano, en este siglo, del secularismo cristiano. O hablamos muy ya al interior de los hogares del romanticismo cristiano contemporáneo. Hermanos, estas ideologías muchos han comprado y la están reclamando como patrimonio escritural, asignándole versículos bíblicos, tratando de sostener estas ideologías. Hay otros que van ya al límite
afirmando incluso que Jesucristo fue el primer comunista de la historia. Y hermano, me va a disculpar, pero de hecho es una burrada esa afirmación. Esa afirmación adolece de un anacronismo espantoso. Hoy se quiere socializar el mensaje del Evangelio y esto demuestra, hermano, un profundo desconocimiento de la vida y obra del Señor Jesucristo. Hermano, meditando acerca de esto, caigo en algo y quiero exponerlo contigo. Hermano, vivimos en el siglo XXI. ¿Lo sabías, verdad? ¿Sabías, verdad, que estamos en el siglo XXI? ¿Sabes que este siglo es el siglo de la autosuficiencia, de la autodependencia? Es el siglo de las libertades ideológicas. Y algo más, hermano. ¿Sabes que este es el siglo donde vamos a quedarnos casi todos nosotros? Salvo que alguien aquí que me esté escuchando tenga 5 años o viva más de 100 años, todos nosotros, los que pasamos de los 20 años, los 30 años, no vamos a pasar este siglo. Vamos a quedarnos en este siglo XXI. Ninguno, hermano, de los que pasamos los 30 años, pasaremos al siguiente siglo. Hoy, hermano, este es nuestro siglo. Jóvenes, adultos, piensen en este asunto. Este es nuestro siglo. ¿Cómo lo estamos viviendo? ¿Cómo lo estamos defendiendo? ¿Cómo estamos viviendo nuestro cristianismo? Pablo advierte, no se acomoden a este siglo. Este siglo XXI se inauguró con una guerra ideológica, con el aumento de los partidismos ideológicos, y esto está dando a luz a fanáticos sectarios que terminan negando finalmente toda intromisión de otro pensamiento que no sea la suya, incluida, hermano, la Biblia. Y estos son los que nos gobiernan, hermanos. Pastor, ¿de qué siglo habla Pablo? ¿Solo se refiere a su época? O sea, Pablo se estaba solamente refiriendo al siglo en el que le tocó vivir, a la época, a la sociedad que le tocó vivir a Pablo, una sociedad dominada por el imperialismo romano y que es muy distinto al de hoy. Mira, hermanos, si fuese así la cosa, no nos debería preocupar este versículo. Pero Pablo no está hablando del pensamiento de la época de él, sino del pensamiento del mundo, de sus premisas, de que se oponen a la voluntad de Dios. Se refiere a esta época global que terminará con la venida del Señor. Él usa el griego aion para el término siglo. Oh, hermano, y tan grave es lo que dice Pablo, que incluso cuando él dice en el versículo 2, no os conforméis a este siglo, ¿por qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Tan grave es lo que dice Pablo, que nos informa que aquel que se amolda a esta época, a esta cultura, no podrá dilucidar la buena voluntad de Dios. ¿Te has puesto eso, hermano, a pensar? Las ideologías de este mundo y su cultura están afectando y alterando nuestro sentido de ética, de moral, de conducta. La influencia, hermano, de estas ideologías paganas están inoculando al hombre ante las verdades serias y eternas del consejo de Dios. Yo te pregunto, mi hermano, ¿y qué es para ti la cultura? Hermano, tú deberías estar en la capacidad de responderte a ti mismo para poder comprender aquello de la autoridad civil. ¿Por qué la Biblia nos insta a someternos? Primeramente deberías resolver qué es para ti la cultura. Todo cristiano
tiene una postura hacia la cultura en la que estamos inmersos. Todos hermanos, tenemos opiniones sobre cómo relacionarnos con el Estado. Yo estoy seguro que si hoy hago una encuesta, todo el mundo me va a decir: ah, no, pastor, yo voto por tal persona. Ah, no, pastor, yo creo que este es mejor, que este es peor. Todos tenemos una opinión. ¿Cómo debemos tener una relación con el Estado? O cómo ver nuestras diferencias culturales con los demás. O qué pensar de la democracia, o el secularismo, o cómo entender toda clase de productos culturales. Como un pueblo apartado para Dios en un mundo donde existe mucha diversidad y donde tanto la gracia común como el pecado nos llevan a lidiar con la cultura que nos rodea, es inevitable, hermano, que tengamos una percepción de la cultura. Ahora, la pregunta no es si ya tenemos una opinión. Esa no es la pregunta que nos interesa, porque sí la tienes. La pregunta es, mi hermano, si nuestra postura al respecto de la cultura es bíblica o no. Esa es la pregunta. ¿Estás seguro que la postura en la cual tú estás hoy parado en tu convicción con respecto a este siglo, a esta cultura, es bíblica o no? Saber, hermanos, si tenemos una postura bíblica no es tan simple como parece. Y en especial, ¿sabes por qué, hermano? Por nuestra tendencia carnal, natural, equivocada a armar una cosmovisión cristiana sobre la base de versículos sacados de su contexto general, de su contexto amplio. ¿Cómo podemos entonces, hermano, entender bíblicamente nuestra relación con la cultura? ¿Por qué el apóstol Pablo advierte duramente: no te amoldes, ten mucho cuidado de pensar que tienes una cultura bíblica y estar viviendo una cultura a contramano de lo que enseña la Escritura? Hay un autor, yo te recomiendo que lo leas, Niebuhr. Es un pensador influyente, es cristiano, de hecho, es cristiano. Tiene un libro llamado Cristo y la cultura. Este libro ha sido muy importante, de mucho impacto en teólogos, pastores, ha formado una idea. Y Niebuhr, por ejemplo, plantea en su libro Cristo y la cultura 5 reacciones. Él propone 5 respuestas cristianas típicas frente a la cultura. Y yo simplemente quiero citarlas, no voy a hablar mucho de él en el libro, solo quiero citarlas para poner en debate, mi amado hermano, cómo es que el creyente reacciona ante la cultura. Y este hombre analiza y dice que hay 5 posturas que ha tomado el cristiano a lo largo de la historia, y cita ejemplos, cita a Agustín, a Lutero, Tertuliano, etc. Primera postura: Cristo contra la cultura. ¿No? Hay gente que dice: no, pastor, este Cristo, la vida cristiana no tiene nada que ver con la cultura. O sea, hay un ascetismo marcado, no podemos mezclarnos para nada con la cultura. Así que la primera postura, la reacción de un cristiano ante la cultura, es Cristo contra la cultura. Segundo tipo, el Cristo de la cultura. Lamentablemente hoy muchos ven que Cristo es la respuesta o es el desarrollo de una cultura. Otro tipo de respuesta: Cristo por encima de la cultura. Otra respuesta: 4, Cristo y la cultura como paradoja, que parece que se mezclan, pero no se mezclan. Y quinta postura: Cristo el transformador de la cultura. He ahí, hermanos, lo que propone este hombre, que me pareció de verdad interesante, cómo resume las visiones que históricamente han presentado como reacción ante la cultura los creyentes a lo largo de la historia. Sin embargo, hermano, debemos argumentar
como pastores, darle un soporte y una aplicación práctica que en la Biblia y en la historia de la iglesia no existe tal cosa como diferentes modelos bíblicos excluyentes, como trata de explicar Niebuhr. Hermano, todo modelo ante la cultura, toda cosmovisión que toma un cristiano ante la cultura, desprendida del contexto histórico bíblico, termina siendo, hermano, reduccionista por sí solo. Al no considerar entonces todo el canon de la Escritura, más bien simplemente textos aislados o componentes de un patrón mucho más amplio, hermanos, terminan siendo reduccionistas. Hermanos, vemos en la Escritura, en el consejo de Dios, que a menudo estas cosmovisiones operan de forma simultánea. ¿Por qué? Porque la historia bíblica nos muestra que, por ejemplo, Cristo está en contra de algunos aspectos de la cultura que nos rodean, mientras hay cosas que el mismo Cristo afirma en la cultura y otras las va transformando para su sola gloria hasta el día que llegue su segunda venida. Pero ninguna de estas visiones es suficiente como una explicación total o universal acerca de cómo debemos relacionarnos con la cultura. Pero sí, mi hermano, hay que buscar una visión integral del mensaje de la Biblia. Ahora, hermano, yo sé que esto suena muy teórico y en verdad lo es. En verdad lo es, pero tiene profundas implicaciones prácticas a las que busco apuntar, mi hermano. Por ejemplo, vivimos en una región donde hay países marcados por dictaduras pasadas o presentes, donde muchos evangélicos tenemos la tentación de idealizar demasiado la democracia. Justo ayer una pregunta recurrente fue: pastor, ¿cómo sé por quién votar? ¿Por qué sistema optar? Hermano, estas cuestiones que Pablo advierte tienen mucha aplicación práctica. En esta parte del mundo, donde hay países marcados por dictaduras pasadas o presentes, hay muchos cristianos evangélicos que tienden a la tentación, por ejemplo, de idealizar demasiado la democracia. Pero, hermanos, acudiendo a una teología sincera y bíblica y robusta, nos lleva a guardarnos de la idolatría en esta área y realmente tener expectativas más realistas sobre el poder del voto. Hermano, no estoy indicando que es mala la democracia. Por favor, no me saque de contexto, pero aun cuando den las gracias por las libertades que ofrece la democracia, no puedes pasar por alto el hecho de que la democracia, aquella dirigida por el pueblo, que podemos llamar un codominio o un condominio del pueblo, hermano, no puede competir en justicia con el condominio de Dios. Y no quiero entrar mucho detalle porque esto ya el pastor Ricardo lo va a estar exponiendo. Pero creo, hermano, que esto es necesario. Tener muy en cuenta cuál es la relación con nuestra cultura. El apóstol Pablo estaba muy preocupado y llévalo a nuestra actualidad. Esto es necesario, hermano, en nuestra época, sobre todo de una creciente polaridad. Pues siempre se nos exige tomar un bando en toda clase de debates donde a menudo, ¿sabes qué pasa? Hay falsos dilemas. Y los cristianos no estamos exentos de los falsos dilemas, ni siquiera en medio de la iglesia. Supuestos dilemas como: hay que escoger entre buscar la justicia en tu ciudad, por ejemplo, o predicar el evangelio. Hay que escoger si obedecer al Estado o someterte a Cristo. O hay que escoger entre buscar impactar tu cultura o simplemente esperar la segunda venida de Cristo. Mi hermano, y no es necesario ser simplistas.
o simplemente amoldarnos a este siglo y su cultura. No, mis hermanos, debemos y podemos escoger con sabiduría el consejo de Dios. ¿Cómo? Hay que buscar el balance y las prioridades de la misma Biblia, que presenta la misma Biblia al abordar estos temas, mi hermano. Quiere el Señor, mi hermano, que podamos llegar a una conclusión bíblica en donde sea que el Señor nos haya puesto para que seamos sal y luz. Mi hermano, ¿cuál es la filosofía de la vida? Mi hermano, ¿cuál es tu filosofía de la vida? Y por favor no me diga, pastor, yo soy cristiano bautista. No, yo no te pregunté tu rótulo. ¿Cuál es tu filosofía de la vida? ¿Cuál es el fundamento de todo lo que tú crees? De todo lo que tú practicas en la vida. ¿Sabes, mi hermano? La Biblia enseña que cualquier filosofía de la vida está centrada en el hombre o centrada en Cristo. O agrada al hombre o agrada a Cristo. El apóstol Pablo le escribe a los Gálatas en el 5:16 y le dice: digo pues, andad en el Espíritu, una opción, y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. Ahí está la otra opción. Estas son, hermanos, las únicas dos opciones. O tu filosofía de vida, la cultura que tú estás exponiendo en tu día a día, o estás centrada en el hombre o centrada en Cristo, o agrada al hombre o agrada a Cristo, pero no hay otra opción. Hay solamente dos opciones. ¿Y cuál es la realidad actual, hermano, con respecto a cómo se mueve el creyente en la cultura? Yo aquí quiero hacer, hermano, una observación, si ustedes me permiten. Ante la realidad del cristiano y la cultura, no confundamos secular con secularismo. El término secular, mi hermano, viene del latín seculum, que significa mundo, pero en un sentido temporal. Secular significa algo pasajero, algo que no tiene eternidad, algo que pertenece a este mundo temporal. Nosotros vivimos en un mundo secular, entonces. Ahora, el problema no es en sí mismo lo secular, ni aún lo pagano. Pastor, explíquese qué acaba de decir usted. Pagano, cuando uno usa el término pagano, se refiere a lo que no pertenece a la vida cristiana o a ninguna de las grandes religiones monoteístas. Pero, mi hermano, no todo lo pagano en sí mismo o secular es en sí pecaminoso. Por ejemplo, hoy podemos leer un buen libro de historia de autores paganos que en la gracia común de Dios nos benefician y dicen cosas que son correctas. O mira Salomón cuando dice: todo es vanidad debajo del sol. Y vanidad aquí no se refiere a la ostentación de una persona. Vanidad aquí se refiere a que no tiene trascendencia, es algo pasajero. Lo secular es pasajero en ese sentido, mi hermano. El problema real con el que combatimos en este siglo es con el secularismo. Cuando ya le ponemos el sufijo ismo, ya hablamos de una corriente de pensamiento, una ideología, un sistema de pensamiento, en este caso el secularismo, que pretende desarrollar la vida humana sin tener en cuenta nada trascendental. Pastor, por ejemplo, que hay un Dios que existe, que hay valores absolutos. Este sistema excluye, exilia toda influencia religiosa en la cultura, saca lo clerical de los asuntos del Estado y de todo lo que el Estado administra, hermano. Hasta, hace poco, relativamente hace poco, Occidente funcionaba de esta manera, bajo las leyes públicas
que eran concebidas como la codificación, digamos así, de una cosmovisión moral. Y aún aquellos que no eran cristianos creían en la existencia de valores absolutos y morales que habían sido dadas por el Creador. O sea, había una regla de juego. Ahora, hermano, nada viene porque sí. Las causas que propician esta corriente no vienen porque sí. Ninguna serie de pensamientos viene porque sí. En el siglo XVII y XVIII se levanta la llamada Ilustración, un movimiento que marcó un antes y un después en este mundo. De este movimiento se desprenden otros sistemas de pensamientos, por ejemplo el secularismo. A este periodo se le llama también el siglo de las luces. Cuando hablamos de la Ilustración, también se le asigna el término el siglo de las luces. ¿Y por qué, pastor? Por la gran cantidad de propuestas que salió a partir de este pensamiento llamado Ilustración. Todo lo que se había establecido como verdad hasta ese momento comenzó a ser impugnado. Entonces, el secularismo parte de la Ilustración, y la Ilustración es una expresión de otro gran movimiento llamado humanismo. Y estas surgen como reacción a todo lo que vivió la humanidad en la Edad Media. La Edad Media fue conocida como la época del oscurantismo. Hermano, fue muy siniestra para la humanidad. Había un monopolio eclesiástico. La tutela de la iglesia era fuertísima sobre todo ámbito social. La iglesia en esa época de oscurantismo, tenía mucho poder. Hizo una alianza con el Estado. La iglesia fue cómplice, fue gestora de muchas de las injusticias que se promovían desde el Estado. Hubo un abandono a la revelación bíblica. Hubo un exilio a la autoridad de las Escrituras. Es más, mi hermano, tanto llegó a la perversión que el camino para salvación no era Jesucristo, sino que era la iglesia. Y el ser humano se fue desencantando de la iglesia. Y como la iglesia decía que ella y Dios son la misma cosa, al desencantarse el hombre de la iglesia, también se desencantaba de Dios. Y al final de esta edad media, de esta edad oscura, el hombre llega a un abismo existencial donde no sabía a dónde ir. ¿Y qué es lo que hace el hombre? Comienza a invertir en lo que él cree que no lo va a excepcionar él mismo. Y surge el humanismo. El hombre de la Ilustración se quita de encima entonces la tutela de la iglesia. Y al hacer eso, vamos a indicar que tira al niño junto con el agua sucia. Entonces, se quita la tutela de la iglesia. ¿Y qué es lo que quiere ahora? Ahora quiere redefinir los valores, la moral y todo lo demás, pero basándose únicamente en la razón humana. De ahí el término racionalismo. Ahora, hermano, es bueno ser racional. Pablo dice, presentaos un culto racional. Pero ser racionalista es tener una confianza excesiva en la razón humana sin la revelación divina en la Biblia. O sea, es el hombre convirtiéndose en su propio punto de apoyo. Hermano, esto es el secularismo. Y de ella se desprende cómo piensa el hombre actual, cómo se organiza el Estado. Amado hermano, es contra eso que combatimos, contra el secularismo. Los pensamientos de Dios, mi hermano, y los pensamientos del hombre caído son completamente distintos. Yo te pregunto, mi hermano, ¿y se nota eso en el seno de tus principios? Se nota la diferencia entre los pensamientos de Dios
que en ti gobiernan y los pensamientos del hombre caído, que vienen en forma de ideologías, ¿se nota eso en el seno de tus convicciones? Porque las sendas que persiguen, hermanos, ambos son totalmente distintas. Isaías dice en el 55, versículo 7, dejen el impío su camino. Pero también dice algo más, y el hombre inicuo sus pensamientos. No tan solo es un arrepentimiento moral. El hombre inicuo deje su sistema de pensamiento, sus filosofías, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. O el apóstol Pablo, cuando le escribe al pueblo de Colosa, le dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. ¿Y cómo? Arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y nota, hermano, que el apóstol Pablo le dice a los colosenses, les exhorta que vivan su vida cristiana de la misma manera como pusieron su fe en Cristo. ¿Y cómo lo hicieron? Por medio de la instrucción de la palabra de Dios. No podemos, hermanos, abandonar nuestro caminar piadoso de la búsqueda incisiva y diligente de la verdad de Dios. Porque, hermano, sí, es cierto que coincidimos en muchos temas. Nos podemos sentar y conversar y se puede coincidir con el pensamiento de un hombre caído, por ejemplo, acerca de la pobreza. Podemos sentarnos y conversar y coincidimos que la pobreza es un problema y hay que hacer algo con el pobre. Pero, hermano, la forma en que encaramos este tema es completamente distinto. No podemos caer en estas huecas sutilezas, mi hermano. El pensamiento de Dios, por ejemplo, acerca de este tópico de la pobreza, no es un pensamiento comunista. Dios no consulta con Marx, Dios no consulta con Engel. Es más, a estos hombres ni les importaba lo que opinaba Dios. Hoy hay muchos cristianos que abrazan un pensamiento marxista y esto es sencillamente un despropósito. O es una ignorancia, ya sea en el cristianismo, o ignora realmente lo que es el marxismo. El pensamiento de Dios no es un pensamiento socialista, tampoco lo es capitalista, tampoco lo es materialista, tampoco lo es relativista ni progresista. Mi hermano, Dios no se adapta a ideas libertarias o ideas capitalistas. Los caminos que persiguen estas ideologías y las que persigue Dios son completamente opuestas. El gobierno de Dios y sus políticas, el gobierno para el bien de su pueblo, no son de izquierda, tampoco de derecha, ni siquiera, hermano, busca un punto medio entre ellas. Cristo no vino a reconciliar el pensamiento de izquierda con el de derecha. Cristo no vino a reconciliar el pensamiento de Dios y el de los hombres. Cristo no vino a reconciliar a los hombres con los hombres, mi hermano. Nota entonces, mi hermano, la importancia de la advertencia del apóstol Pablo. No amoldéis, no te acomodéis a las filosofías, a la cultura. Pero, mi hermano, a la pregunta ahora, bien, pastor, eso he entendido. Pero ahora Pablo da un fundamento doctrinal.
Luego Pablo dice en el 11:32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todo. Y quiero que marque esa palabra. Pastor, pero dijo en el 13 que él ha delegado hombres en autoridades civiles para que sojuzguen al bien y al malo. Pero ahora dice Pablo que Dios mismo sujetó en desobediencia para que tenga de todos misericordia. Pastor, no entiendo. Acá hay una paradoja, no, mi hermano. Pablo está poniendo el fundamento doctrinal. ¿Qué es lo que debe anidar en el corazón, en la convicción bíblica? ¿Por qué nos sometemos a la autoridad? ¿Por qué funciona como funcionan las cosas en sociedad? ¿Por qué le plació a Dios poner una esfera de autoridad civil? Amado hermano, tener una perspectiva de la cultura correcta es tu trabajo, es tu responsabilidad. No dejarte influenciar por este siglo es tu responsabilidad. Pero ¿qué hace que la autoridad civil que Dios ha puesto en este mundo caído, qué hace que el creyente es movido a someterse a ella realmente? ¿Por qué el creyente es movido a confiar en lo que él hace en medio de este mundo caído? Pastor, ¿cómo respondemos a esa paradoja que dice Pablo que él sujetó a todos en desobediencia, sin embargo pone jueces para que juzguen al bueno y al malo y castiguen la maldad y aprueben al bueno? La respuesta es simple, mi hermano. Descansamos en su providencia. Pablo previamente habla de la doctrina de la providencia. Ese es el respaldo doctrinal. ¿Por qué nos sometemos ante los designios que él establece, aún en medio de este mundo caído? Su divina providencia es aquella que clarifica el decreto que él ha establecido, mi hermano. Recuerda que lo que él decreta es el patrón que él establece, que va a acontecer. Pero lo que está aconteciendo, lo que él está llevando a cabo, lo que él ha decretado y es llevado a cabo, guiando el curso de la historia, eso es la providencia de Dios. Así que la providencia que Pablo acá indica tiene lugar en el curso de la historia. Isaías 46 al respecto dice en el versículo 9 y 10: acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Haré todo lo que quiero. Él está llevando a cabo en la historia, en la política, en la economía, en sociedad, todo lo que Él quiere hacer. Y vemos, hermanos, su mano actuando en medio de la historia para que se cumpla su voluntad. Y se va cumpliendo porque Él así lo determinó. Hermano, es un gran consuelo entender esta doctrina de la providencia de Dios. Todo se está llevando a cabo conforme a su voluntad. Pero Pablo advierte, los que se dejan minar por la influencia de la cultura de este siglo malo no podrán distinguir la buena voluntad. ¿De dónde viene ese descontentamiento? ¿De dónde viene esa oposición del hombre, aún del creyente, en contra del gobierno, del presidente de turno, del sistema político? Viene de un descontentamiento producido por no poder ver la voluntad de Dios. Dice un teólogo
acerca de esta doctrina, cuando la luz de la divina providencia ilumina el alma del creyente, éste es aliviado y libertado no solo del temor y la ansiedad extremos que anteriormente le oprimían, sino de toda preocupación, porque así como se estremece justamente ante la sola idea del azar, así puede, dice, en toda confianza encomendarse a sí mismo a Dios. Hermano, ¿qué diferencia hay entre un hombre que depende del azar del destino y un hombre que ha entendido que nada de lo que acontece es un plan B o es una escapada de mano que le pasó al Señor? Todo lo que acontece es por la voluntad del Señor. Él no solo crea, Él sostiene su creación, Él la preserva, Él la dirige, en Él hay concurrencia, en Él hay gobierno, mi hermano. Así que providencia no significa que Él está ahí ocioso en el cielo. Él ya creó y ya se desobligó y deja el curso de la historia a el desarrollo natural en el hombre. No, mi hermano, eso se llama deísmo. Aquel pensamiento que Dios creó, sí, pero se desentendió de lo creado, eso es deísmo, hermano. Providencia de Dios nos dice que Él está gobernando, está preservando y está haciendo su buena voluntad. Puedo citar muchos versículos, solamente algunos, hermanos, para que veamos cómo Él obra en medio de la historia, de la política, haciendo lo que Él quiere, hermanos, y eso nos da consuelo y descanso y nos lleva al sometimiento de lo que Él ha establecido en medio nuestro. Por ejemplo, 2 Samuel 24, versículo 1, dice ahí el texto: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Pastor, ¿y qué es lo raro ahí? Que Dios mismo había prohibido que se haga censo en el pueblo, pero ahora Él se había airado contra Israel. E dice, incitó a David a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Pastor, pero ¿cómo Dios puede incitar? Si Santiago dice que Dios no tienta a nadie. Porque no has leído el texto paralelo a esto. Primera de Crónicas 21, versículo 1, acerca de este mismo evento dice, versículo 21, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Pastor, ya me confundí. ¿Quién fue entonces, Dios o el diablo? En 2 Samuel 24:1 vemos la intención divina de juzgar a Israel por su pecado, desde el rey hasta el último de los hombres. Pero en Primera de Crónicas nos muestra que aún esa acción pecaminosa de David, incitado por el diablo, no estaba fuera del plan eterno de Dios. Y esto trajo consecuencias políticas y sociales. ¿Cuál fue el resultado? Dios juzgó a Israel por su pecado. Dios juzgó también al rey David por su pecado. Y tuvo una serie de consecuencias y secuelas políticas y sociales. ¿Quién lo hizo? El Señor cumple su voluntad. Aún detrás de toda acción, aún pecaminosa, sin ser Dios el autor del pecado, Él está en el control de todos los actos. Él está en control de cada evento. O por ejemplo, con José, un texto muy conocido. Cuando los hermanos de José vienen ante José acusado de su pecado, ¿qué es lo que él le dice a José? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy. ¿Y qué se veía hoy? Un control de gobierno, un control político lleno de beneficio. ¿Cómo lo hizo el Señor? Él mueve la historia. Su providencia va haciendo lo que Él quiere.
O mira aún cómo él usa cosas que uno diría, pero es el Señor. Sí, mi hermano. Isaías 10, por ejemplo, habla de cómo Dios usa como instrumento a Asiria. Dice en el 10, versículo 5, oh Asiria, y mira cómo lo define, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Dios iba a castigar a Israel y usa como instrumento en su mano a un pueblo pagano, a Asiria. Verso 6, le mandaré contra una nación pérfida, sobre el pueblo de mi ira le enviaré, Israel, para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Y aunque él, o sea, Asiria, no lo pensara así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y arrancar naciones no pocas. Dios no estaba, mi hermano, transformando pobre Asiria, ¿no? Transformando el corazón bondadoso de Asiria en uno perverso. Dice que ellos no iban a ver ni siquiera y darse cuenta que Dios estaba usando, porque en su corazón estaba desarraigar naciones. Estaban haciendo lo que estaban supuestos a hacer por su propia su corazón pecaminoso los llevaba a eso. O Faraón, por ejemplo. Uno ve a Faraón un caso realmente y podemos estar acá horas indicando acerca de esta providencia. En Éxodo 10, en el versículo 20, dice el texto ahí, pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Y uno cuando lee, ¿no? Lee acerca de Faraón y todo lo que le pasó, uno se pone a pensar, ¿no? Ay, pobre, ¿no? Pero ¿quién endureció el corazón de Faraón? Dios. ¿Para qué lo hizo? Para que no dejara ir al pueblo. Pobrecito Faraón, pastor. Justo en el reparto le tocó el papel de malo. Pobrecito. Justo le tocó el rol de villano. No, mi hermano. Faraón actuó libremente y según su propia naturaleza. ¿Cómo era Faraón? ¿Acaso era un dechado de virtudes? ¿Un hombre piadoso? ¿Un angelito? ¿Un hombre humilde? No. Faraón era malo. Y Faraón era perverso, pero Dios hacía su voluntad. Sin embargo, hermano, podemos ver en Éxodo 8, versículo 15, dice ahí, pero viendo Faraón que le habían dado reposo, ¿qué hizo? Dice, endureció su corazón y no se escuchó como Jehová lo había dicho. O Éxodo 8:32. Mas Faraón, dice, endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Hermano, podemos ver entonces que el Señor hace su voluntad en medio de la historia. Aún en esferas políticas, sociales, Él está llevando a cabo por su providencia lo que Él quiere hacer, hermano. Pastor, ¿y cómo saber entonces si estoy persiguiendo una cultura bíblica, una cosmovisión bíblica y no me he amoldado a este mundo, persiguiendo una ideología sectaria y pagana? ¿Cómo lo sé, pastor? Mi hermano, las ideologías no emanan de las Escrituras, sino de la búsqueda de una sociedad que satisfaga sus deseos, pero sin tener en cuenta a Dios. Amado hermano, te pregunto, ¿estás seguro que todas tus resoluciones y acciones son regulados por la ética bíblica? Hermanos, ahí en tu corazón responde en tu lugar. Hermano, haces, y yo sé que en medio nuestro hay aún maestros, haces aún teología con la manera de pensar del hombre sin Cristo. ¿Se puede hacer teología, hermano, a la manera del hombre sin Cristo? Te pregunto, mi hermano, iglesia, ¿adoramos a Dios con la manera de pensar del hombre sin Cristo?
Iglesia, predicamos y enseñamos con los estilos y modos de la pedagogía del hombre sin Cristo. Hermano, queremos construir sociedades siguiendo los criterios del hombre sin Cristo. Mi hermano, tu concepto político y de sociedad descansa en las ideas, filosofías de hombres que no quieren saber nada de Dios. Hermano, ¿usamos la misma retórica y planes que ellos? Amado hermano, te pregunto, ¿regulas tú la cosmovisión del romance en tus hijos con los modos del hombre sin Cristo? Te pregunto, iglesia, ¿trabajas materialistamente como lo hace el hombre sin Cristo? Te pregunto, hermano, ¿tienes la visión del domingo, día del Señor, como el hombre sin Dios ve un domingo? Te pregunto, iglesia, ¿te has amoldado a este mundo y sus pensamientos y su cultura y no te has dado cuenta de ello? Hermano, si has respondido estas preguntas y has encontrado, oh mi hermano, que te has amoldado a este mundo sin saberlo, si lo estás haciendo, hermano, yo debo decirte algo. El culto que ofrecemos es al mundo, no a Dios. Si tú te has amoldado a este mundo, tu patrón de vida, tu cultura, es como dicta el hombre sin Cristo, trabajas de forma materialista, ves el domingo como lo ve un hombre sin Cristo, adoras como lo haría un hombre sin Cristo, tu concepción política es la de un hombre sin Cristo y mucho más. Si lo estás haciendo, mi hermano, el culto que ofrecemos es al mundo, no a Dios. ¿Qué es presentar un culto racional? Pastor, es como canta en la iglesia. Pastor, es como yo le adoro en la iglesia. Eso es parte de mi hermano. Pero el culto racional es qué tipo de vida estoy viviendo yo en la sociedad donde yo estoy insertado. Darle culto es honrar a Dios. Desde cómo me visto, el beber y comer, hasta cómo dispongo mis ideas según mis convicciones para cada acto que tomo. O sea, hacer que el mundo vea que Dios es la parte central de mi vida, hacer que el mundo y su cultura vea que yo no persigo sus ideales, sino que estoy centrado en la estructura bíblica y la cultura que de ella deriva. Amado hermano, para cerrar, tengo una pésima noticia para ti y que muchos lo conocen, pero y con esta pésima noticia quiero animarte, alentarte algo, hermano. Este mundo no puede ser salvado. Hermano, no vamos a salvar al mundo. Y los que digan que van a salvar este mundo te están mintiendo. Este mundo, es más, va a ser condenado, dice Juan 3. Es más, ya está condenado. Está reservado para el día del juicio. Este mundo, hermano, tiene que ser regenerado. Dios va a terminar con este siglo malo y va a establecer la eternidad con la voluntad de Dios como centro, no con la voluntad del hombre caído. Así que, mi hermano, no te hagas ilusiones. No creas las falsas promesas e ideologías falsas que buscan el placer, que buscan el hedonismo de un mundo perfecto pero sin Dios. Amado hermano, no te amoldes a este mundo. Desabraza el pensamiento de este mundo caído y amoldémonos a la palabra de Dios. Ese es el trasfondo y el contexto para poder entender el sometimiento a la esfera de autoridad que Él estableció. No te amoldes a este mundo. Dios te bendiga, mi hermano.